Hola, Ahí sí. ay ¿No? sí, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, corriendo, en medio de la casa, pero bien. Virtualmente. Virtualmente, po. Qué Ah, raro. sí, Uno se po. sale, Ah, entra a una reunión, todo dentro del mismo ¿ya? escritorio. Sí, po. Todo el metro, pero ya a partir del lunes cambian las condiciones, po. ¿Verdad? Tú ves que Bueno, ahora en... en mi No, caso, yo quiero... después de 5 meses en cuarentena, así, Mm, la comuna que más ha estado en tiempo en cuarentena, la comuna de Santiago, así que sí. el lunes ya nos liberan, así que ya hablando de reuniones, ya salí de todas esas reuniones y ya el lunes vuelvo ya con todo el trabajo. Mejor, mejor. Porque ya me acordaba de Leningrado. ¿De qué? De Leningrado. Una ciudad que estuvo Mm, sitiada meses, creo, ya ni me acuerdo, pero fue mucho tiempo. Durante la... Eso fue durante, si no me equivoco, fue durante la Segunda Guerra. ¿ya? Fue meses así. La gente, la historia de sobrevivencia de esa familia fue épica, o sea, de esa ciudad. Fue épica, entonces, Espérate, espérame un momento, que estoy como que me vine corriendo, ¿cachai? En la casa, en la misma casa corriendo, es cómico eso decirlo. Ya, sí, pero ahí sí. es parte de la nueva Volví. normalidad. Sí, pues esta cuestión de hacer clases virtuales también, pues, es todo un tema. Además la Ah, clase ¿verdad no la que sí? escuchaban, entonces No, qué era... horrible. ¿Ah? Qué horrible. Cuando no funciona ¿Sabes todo. qué? No, y lo peor era muy cómico, tenía que repetir a cada rato lo que le estaba diciendo, como que entendieron y los estudiantes me decían, profe, es que se corta, se corta lo que dijo. Y nuevamente, nuevamente, dije, ah, ya, esta cuestión ya, me doy por vencida. Así que quedé No, con la voz, imagínate. Así sí, no. que, bueno. Sí, pucha. Bueno, hoy día tenemos un programazo, po. Hoy día tenemos programazo. Yo Volvimos con todo, porque como había estábamos... publicado ahí en la historia, vamos a hablar de una poeta que nosotros admiramos mucho, que yo conozco ¿Mm? gracias a ti, que tuve el placer de conocer en persona gracias a ti también, y que también me estaba acordando que además de estar con nosotros en una entrevista de cuando estábamos con Miguel en Radio Federación, también nosotros cubrimos la vez que ella recibió el premio a la trayectoria, no sé cómo era el nombre del premio, pero ahí en la Chascona, en Premio de el la Estadio Trayectoria Trabajadores. en el Festival de Poesía de Las Chasconas Exacto. en el 2018. En donde tú fuiste una de las personas que la presentó, hizo una introducción bien interesante. Y nosotros estábamos ahí, bueno, estaba ahí yo cubriendo, hay algunos videos ahí de la presentación, pero, Sí, pero fue bien muy bonito ese bonito porque momento. yo creo que, y de hecho está reflejado en la nota como de prensa que se arma después, que cuando ella dice que este el premio era el premio más lindo del mundo, con una Estaba solemnidad en su emocionada. frase, muy emocionada, porque es algo que vamos a mencionar con el tiempo en este programa, que es una escritora que ha sido muy poco valorada en el circuito, en esa especie llamada circuito literario, o bien poco Exacto. leída también, muy Bien desconocida, poco leo. y que Sí. dentro de todo, yo pensaba que este programa y los programas que hemos hecho en torno a ella, además de mirarla con un enfoque crítico, también resulta ser un homenaje. Sí, porque, pucha, ese día, Joaquín, me trajiste, me transportaste a ese momento tan único que vivimos también con Astrid. Fue para mí un honor haberla presentado, haber entregado ese premio a la trayectoria, un tremendo trabajo que también hacen los chiquillos ahí en la Fundación también, que han creado estos premios a grandes escritores, que incluso las que ahora ya están nominadas al Premio Nacional de Literatura. O sea, hermoso momento, más que nada de lo que pasó, haber visto una Astrid emocionada, eh,
conmovida porque estaba lleno el espacio extravagario, era algo inevitable, yo estaba adelante con ella y podía sentir toda la vibra de lo que estaba pasando en ese momento. Fue muy lindo. ¡Mira, pasó! Ahora estaba sonando el... Eso me trae muchos recuerdos. Es inevitable que no me pueda detener en eso porque es como en mi casa cuando le vivía con mis papás. Todavía también pasaban y la infancia. Sí, Siempre como que la sí. infancia ahí. Bueno, entonces... ¿Alguien está hablando ahí? Dice. Eh, Con la ya, con la maestra. maestra. Es que la maestra también, pues bueno, y la anécdota Mm, con Astrid es que también Astrid fue mi profesora por varios años y con la que establecí también vínculos muy cercanos. Pero más allá de eso, lo personal, yo me voy a detener hablando de que también es una gran persona, es una tremenda poeta, que, que hay que conocerla, que hay que conocer su obra, ha hecho un trabajo formidable en la producción literaria chilena y eso se reconoce más allá de los premios y todo lo demás. Es impresionante, impactante el trabajo de ella. A mí me conmueve fuertemente porque he tenido que leerla, releerla y ha sido siempre un agrado. Y, y también como entender desde varios puntos la literatura chilena. Gracias a ella también conocí a otros autores. Entonces, en fin, es una tremenda profesora también de taller, de mm. escritura creativa. Eh, Sus clases eran interesantísimas, eran muy profundas. Te llevaba más allá del espacio creativo como que tú tenías que producir un texto o algo así. Era mucho más que eso. Una de las experiencias más bonitas que he tenido de taller, bueno, en la juventud, cuando era joven. No, estoy bromeando. Y Ya, además pero se ve cuéntame a la gente que eres. mira, por lo que yo puedo ver desde afuera, se logra ver que también es una ¿Ya? persona muy generosa. Sí, Yo, tremendo. ¿De así aquí? por lo poco que la veo, la he podido ver, se nota que es una persona que, a pesar de que ha sido de alguna manera llevada por la no lectura, por ahí quizás no, Mm, no va a ser una de estas grandes figuras. Quizás en una de esas ahí renace la lectura entre muchos ¿cómo y pasa? muchos la empiezan a mirar como suele pasar en algunas ocasiones con algunos y algunas. eh, Se nota de que en ella hay como una suerte lo digo a título de persona y que también de alguna manera lo logro ver en su literatura, una suerte como de candidez y de generosidad que son poco vistos frente a Sí. otros personajes que resultan ser más omnipotentes, buscan en generar una suerte de omnipotencia. Acá no, pasa algo muy distinto, muy contrario. Se busca el encuentro, la hermandad, y como vamos a ver ahí sobre todo con uno de sus libros más fundamentales, eh, el acercamiento a lo más íntimo de nosotros como humanidad, como ser humano chileno, chilena, a Ujú, nuestras más íntimas raíces. sí. Entonces hay algo bien interesante, pero me interesa si puedes comentarnos antes de empezar a hablar directamente de ella, cómo eran esos espacios de talleres literarios con ella, a quienes no hemos tenido aún el placer. Único, Astrid, y al punto que llegó un momento en que su casa se transformó en el espacio de encuentro. Llegó un punto en que todo el taller se fue, que no éramos muchos, se trasladó a su casa. Entonces eran jornadas así maratónicas de mucho café, eso es lo que yo recuerdo, mucho café desde las 6 de la tarde pero hasta que ni te cuenta la hora, no solamente hablando del proceso creativo y que éramos talleristas, se había convertido ya en una tertulia, en una junta de una vez a la semana de conversar de libros, de comentar poesía, de hablar un sinfín de cosas.
Y nada, era notable porque su reflexión en torno a la poesía, sus vínculos con poetas que nosotros conocemos, ella era también muy amiga de Estela Díaz Barín, también conoció a Pablo Neruda, tuvo mucha cercanía con muchos escritores que hoy en día ya no están, y esas anécdotas quedan ahí en esos ambientes de taller. Una vez me acuerdo que hablábamos sobre Pedro Lemebel con Astrid, en una clase ella leyó el manifiesto del MBL. Bueno, otra de las cosas que tiene Astrid es que, bueno, tú la escuchaste, la Mm, voz potente que ella tiene, ella es súper de bajo perfil, pero ella lee, sí, recita y es como que se te paran los vuelve. pelos, sí, te envuelve, te Mm, agarra, o sea, ya, en clase pasaba lo mismo y se leyó el manifiesto del MBL y todos quedamos así tiritones, me acuerdo perfectamente de eso porque Astrid se emocionó hasta la médula, ¿cachai? Entonces, ese momento mágico de como compartir esa emoción, ese reconocimiento a Pedro Lemebel en ese momento, el vínculo que ella tenía con Lemebel también, entonces era como, no, era todo un rito, ¿cachai? Juntarse con la Astrid era un rito. claro. Te iba ahí como a inyectar de literatura, de una experiencia poética única, inolvidable. Después de eso, del taller, yo mantuve contacto con ella y muchas veces mantuve esa tradición de juntarme con ella a tomar café, de hablar de libros y tomábamos café hasta por los codos. Pues yo me acuerdo que llegaba como a veces 5 de la tarde y me terminaba, ya era madrugada. Entonces, imagínate todo lo que hablábamos entre café y café, entre poema y poema. Era algo así, era inolvidable esa experiencia tras bambalina de todo. Y ella, como dices tú, es una tremenda persona, de un alma generosa. Mm, Además, una de las poetas que más trascendentales también en términos literarios y toda su experiencia con la literatura chilena, ella era mucho más que eso, inolvidable hasta el día de hoy. Así que, claro. pero cuéntanos tú, pues más Joaquín, cuéntanos a la gente quién es, de dónde es la Astrid, porque esto ya como más personal, pero como esto es lo que pasa tras bambalina, tras el telón. Pero contémosle a la gente qué pasa realmente, quién es, qué ha escrito, por qué tú también la consideras una potentísima poeta, qué te deslumbró ahí de ella, que para poder ya entrar después nos vamos a la obra y a lo más grueso que nos interesa siempre rescatar en busca del tiempo perdido, que es lo que hablábamos en reunión de pauta. Hoy, Así ¿verdad que este que, programa se llama En Busca del Tiempo Perdido? Lo mencionamos súper poco, ¿eh? ¿Cachado? sí, po, Lo mencionamos por súper poco, pero eso. bueno. Ya, pero hay que decir, Mira, para... es que en la radio, si hubiéramos estado en la radio y comenzamos en busca del tiempo perdido, Exacto. aquí. Hemos perdido ese feeling Ya, con el género, pero bueno. A ver, mencionamos cuenta. que Astrid ¿cómo es? Fugli, Fugli. Fugli, perdón. Mm. Astrid Fugli es una poeta magallánica específicamente de Punta Arenas, que se viene a graduar en la Universidad de Chile de profesora, pero Ujú. que me parece que sus primeros libros de poemas, que dicho sea de paso, son muchos libros de poemas, no tiene una Sí, obra corta ni por poco, tiene no. muchos libros. eh, Comienzan desde el año 66 y el último que tenemos, del que tenemos registro es Las Letanías de Caipacha, que es publicado por la editorial Cuarto Propio en el año, que es unos 2 años atrás, por lo menos, 2018 creo. claro, 2018. Sí, la Y, letanía del Campeche. y si bien ha participado de hartas antologías, de hecho en Memoria Chilena se puede encontrar un texto de alguna manera un poco autobiográfico, esta Ujú. serie de libros que se llamó ¿Quién es quién en las letras chilenas? Y ahí aparece una descripción de ella hecha por ella misma, muy interesante. Eh, Sí, cierto. es muy entretenida, esa, yo me acuerdo, ya ni me acordaba que esto yo lo había leído para la vez que nos visitaron el programa. Así como tampoco me Sí. acordaba la entrevista que tú le habías hecho, que también paso a recomendar, que está en el sitio Letras de Chile. Ya, pues, pero no. Sí, porque yo no me ¿Te gu- acordaba, pero yo la había leído también. sí, te Habla de... gustó la entrevista? Sí, es muy bueno. Está Sí, yo no me acordaba que buena. la había leído. Tantas cosas, Oye, tantas... paréntesis, esa Ujú. entrevista
una anécdota muy interesante que ahí como que descubrí que me gustaba hacer esas cosas. Yo la grabé y ¿Ya? después transcribí toda la entrevista. No fue como vía correo electrónico que le mandé las preguntas Ah, y ella respondió. No, pero fue en vivo, ¿cachai? ¿Ah? al viejo oficio de la grabadora. Sí, y eso, entrevista duró como 5 horas, pues imagínate, todo lo que conversamos y después Wow. la tuve que editar y transcribir así, ahí en el computador, así estuve horas. Algo bueno parece que salió de ahí. Sí, sí, no, bien buena. Y al parecer, según el juicio de mucha gente, muchos de sus lectores críticos, se puede ver de que el primer libro de ella, que tiene una premiación, reconocimiento, al menos una amplia difusión, se llama Los Círculos del año 88, publicado, como ella misma dice, como que sus nietos le dicen de que es el libro como una suerte encubierto, porque trata de mostrar un poco la radiografía de vivir en una dictadura, o mostrando la violencia que significa encontrarse en un contexto histórico complejo, pero mediante otras estrategias. ¡Volviste! Yo estaba así como rezando, decía por favor que no se caiga el internet. Ya, continúa. ¿En qué quedé? ¿Qué fue lo último que se...? Quedaste que estabas hablando del libro de los círculos. Ah, ya, de que, En eso bueno, estaba. que era uno de me parece que debe ser uno de los libros que mayor difusión, que mayor premiación, que mayor lectura se ha tenido de ella, del cual se habla muy bien Claro. de este libro, precisamente porque aborda la temática de la dictadura, de cómo es Ujú. vivir bajo la violencia en un contexto histórico complejo, pero cambiándolo de tema, como me parece que Ya. es también la tónica que se ha dado con la mejor producción que se ha hecho en torno a la dictadura, que por razones obvias, por ese sensor interno que hay que tener en tiempos complejos, evidentemente no se podía decir lo que se podía decir en términos más panfletarios. Y que de alguna manera esa deuda o esa vocación de querer decir lo que sale de la guata, sin tanta estética, para no delatarse, autodelatarse, se viene a cumplir con este último libro que es Las Letanías de Caipacha, que según menciona Astrid también, es un libro que se escribe en este contexto, pero que se viene a publicar 20 años después, 30 años. Bueno, ella Entonces, lo cuenta en el programa En Busca del Tiempo Perdido cuando la entrevistamos, po. ¿Te acuerdas cuando la fue a claro, ver? exacto. Ya. Entonces, me parece que eso es una de las cosas importantes que podemos hablar de ella. Ahora, si uno lo mira ya en términos más, no sé si estético o cómo es la composición de su obra, de su verso propiamente tal, podemos ver de que hay un uso, un manejo del lenguaje, una vertebración distinta, unas quebraduras de la sintaxis habitual, un uso también de palabras propias del lenguaje nativo, por mencionarlo de algún modo, y de el verso corto, pero que también cala de manera profunda en el sentir o en la escucha, yo creo. Me acuerdo que cuando estuvo con nosotros en el programa, en la radio, ella dijo, me acuerdo porque lo escuché lo estaba escuchando delante mientras preparaba la once, que, claro, decía, si teníamos 7 minutos para, lo que ella iba a leer en 7 minutos. Pero después yo miraba el texto que ella leyó un fragmento de este libro, que es Enoch, Enough. y ella leyó varias páginas. Y es porque ella tiene me parece que 10 comentarios solamente, no podría hablar mucho de eso, pero me da la sensación como que la escritura y la oralidad de Astrid están demasiado vinculadas.
Porque cuando Buen yo punto. leía, porque yo me Sí, recuerdo cuando toda yo la leía, razón. la primera impresión de leer no fue la misma que cuando yo leí en off, al principio, antes de conocerlo incluso, no fue la misma impresión que cuando la escuché, perdón. ¿Ya? Y esto marca un abismo de diferencia muy grande. Cuando uno lo Y escucha y cuando uno lo lee. claro, claro, ¿Eso? Sí. exacto, porque uno puede, me parece que es muy difícil, porque ahí entra mucho en la dinámica muy íntima de cómo fueron escritos, Sí. con qué objetivo Bueno, fueron aquí tenemos escritos, los dos, así que dime tú y ahí vamos. maravilloso. Ya, Pero me parece tenemos el que mismo. hay una involu- ese, ese espacio, cuando uno publica de alguna manera, uno entrega parte de sus poemas a un público absolutamente indeterminado. Ujú. Pero de lo único que uno se puede guardar en tanto poeta, al minuto de una vez que ya el libro está publicado y masificado por mucha gente, entre mucha gente, es ese espacio íntimo de la creación, que de la única Sí. manera que se pudiera manifestar es a través de la lectura. Y me parece que en Astrid ese aspecto es tremendamente importante. Por eso quise compartir, antes de que empezáramos el programa, el fragmento cuando ella nos recitó en el programa, Sí. perdón, en la radio anteriormente. En la radio, cuando estábamos eh, en el estudio allá Claro. de la Facultad de Música, en Alberto Pero, Hurtado. ¿y a ti? ¿Por qué te llama la atención Astrid? Pucha, porque cuando más, bueno, cuando la empecé a leer a la Astrid, como que me voló el cerebro, ¿cachai? Fue como una cosa así, un despertar, porque me hizo comprender, digamos, mira, hay gente que está hablando. Me recordó mucho, quiero leer los comentarios porque así también comentamos, me recordó mucho Idea Vilariño cuando la escuché declamar esas páginas en off. Ahí. Mm, Tiene muy buena acentuado el sentido de la melodía, aprovecha mucho los matices que pueden claro. dar un fraseo. Sí, claro, Totalmente. ella tiene eso. Hay todo un trabajo con la oralidad que tú diste un buen punto porque es como algo más Astrid cuando lee eh, tiene como todo un acto performático, ¿cachai? Sí, Como de que lo que tú estás escuchando tú lo captures, que te llegue, que sincronice contigo y te interpele, ¿me claro. entiendes? Entonces es todo un trabajo, por una parte con la escritura y por otro lado con la oralidad. Creo que ella lo maneja a la perfección, o sea, los minutos que la gente cree que cuando ella dijo tengo 7 minutos, ¿te acordás, hijo? Para leer esto, o sea, el poema está pensado en un Claro. determinado tiempo, ¿cachai? Para que logre su efecto, o sea, como que pasa por varias etapas hasta que provoca una especie de, como de catarsis, como que te lleva y pum, y te bota, así como que tú que terminas como, ¿qué? ¿Qué fue eso? Bueno, a mí me pasa, por eso cuando escuchaba a la Astrid y tuve esas oportunidades de compartir con ella en el taller y ella tenía que leer y nos hacía leer también a nosotros, su voz me impresionaba, esa como esa capacidad de transmitir, que ya no bastaba con solo la escritura, sino que digamos, esa búsqueda trascendental a partir del lenguaje me capturaba. Y bueno, y otro de los puntos que también me parece fundamental en la escritura de Astrid que me impactó, bueno, como tú mencionaste al principio, que escribió este libro, que fue premiado incluso por la Academia de la Lengua, Los Círculos, este libro que estabas hablando, que fue escrito en un periodo muy complejo, que había que trasvestir un poco el Mm, lenguaje, que por la censura y por todo, el manejo de las lenguas que utiliza ella, porque aquí hay un tema que, digamos, no se ha retomado en torno a lo que está pasando hoy día en contingencia, que tiene que ver con una temática que es lo indígena. Aquí hay también un trabajo de la construcción de interpelar la identidad, también en la censura. No sé si te pareció, bueno, tú, no sé si los poemas que leíste, el contraste de los círculos, ¿te pareció ver eso? sí, Bueno, nosotros vimos un documental que para que como tengamos vimos el documental este que dijiste que bajaron de YouTube, pero que lo voy a que subir donde la, a Instagram.
Sí, De que hecho, es ya está bonito el subido. documental. Está Ya, subido. Tengo que ya. pinchar ¿Está publicar. subido? Ya, Mira, está bacán. en los borradores de Instagram. Tengo que pinchar publicar y se publica. Ya. Bueno, Así para que toda la gente que aviso lo a las... está viendo, que vean el documental. Claro, Porque está claro. muy bueno. Terminando el programa, voy a Pones publicar publicar. Ya. para que Ese esté bien, porque no se documental, puede perder. ahí la gente va a poder escuchar un poema que recita Astrid y que es Raulina Yagán Yagán. ¿Ya? Ella también hace alusión a los yaganes, a la desaparición de esta cultura indígena, como también ella en ese documental reflexiona en torno a lo que es la identidad. Y lo más interesante que me llama la atención, otros puntos que va ahí para que vamos profundizando poco a poco, es la aparición que ella hace con respecto al trabajo del sujeto femenino en la escritura. Las Mm, distintas voces que tú puedes ver en un hablante de la escritura de la Astrid se pueden identificar. Y otra de las cosas que quería decir, que ella también trabaja mucho con la desacralización del lenguaje. Otra de las cosas interesantes que eso hace que en el fondo tú te transportes y entres como en una especie de otra órbita que te permite la mm, palabra. Ya claro, esa es una trascendencia de otro mundo que no está acá. claro. Eh, que Mm, un mundo, mm, digamos, sublime, que desconocido, que te puedes enfrentar a muchas cosas. Bueno, quizás estoy siendo muy poética en esa explicación. Pero lo que quiero decir en el fondo, que lo que más me ha llamado la atención es la intensidad por una parte, lo visceral que es, y siento que es una escritura, de mi punto de vista, que va con ella, que hay una cosa que me gustó, que siempre cuando pienso en Astrid me recuerda a lo que decía Tellier, que, no, que él vivía poéticamente y me mm, daba la impresión de que Astrid hace lo mismo. O sea, cuando ella va al programa de En Busca del Tiempo Perdido, en ese año 2018, ¿y qué dice? Y lo ha repetido considerablemente en otras oportunidades. Yo escribo para no morir. mm. Entonces, ahí hay una postura, hay una actitud frente a la vida a partir de que la escritura le permite eso. Y bueno, en el documental desarrolla más esa idea porque también te Claro. acuerdas que habla del proceso creativo y lo que le ha permitido a ella la escritura. No así lo que ha sido para ella su vida, como el mundo ordinario, lo que está fuera, el exterior. ¿Te parece a ti que hay como esos matices en ese sentido en la escritura de Astrid? ¿Qué te pareció, por ejemplo, en el libro Enough? Sí, mira que Que, me quedé le di mucha vuelta a esto que decía de una desacralización del lenguaje. Y claro, no había reparado en ese punto, pero ahora que lo dicen me parece que es tremendamente evidente, considerando de que hay un uso, reuso, como una suerte de apropiarse de la creación de esa vieja idea que ella lo menciona, me parece que en la entrevista que tú la decías, o en otro espacio donde decía que el poeta es un pequeño dios. exacto. Y además de la evidente, que ahí yo creo que tú puedes hablar más de esta evidente influencia de Huidobro en la lectura de Astrid, me parece que es algo muy fundamental. Ahora, solamente mencionar un punto que Ujú. con respecto a esta ser poeta, que también quiero solamente mencionarlo, no quiero ni siquiera analizarlo, porque me parece que lo dice por sí mismo, que también lo dice en ese programa donde estamos nosotros, que me parece que es un tremendo insumo para este espacio, ¿no? Yo creo que, como alguna vez nos dijo Miguel, tenemos que felicitarnos por lo que hemos hecho por Astrid, ¿no? Porque Mm. le hemos tratado de dar espacio a su poesía, entonces. Y me acuerdo que en ella, en Sí, ese po. momento, cuando yo te lo comentaba en la pauta, o antes, ya no me acuerdo, decía, no, cuando suspendimos el programa pasado, ahí te lo dije, antes de ser mujer, e incluso antes de ser Astrid, yo soy poeta, decía. Sí. Y eso era impresionante, yo lo encontré muy ¿Viste un rudo, modo de ser? es Sí. un modo de ser. Sí, Y me un pareció modo de también ser. muy llamativo cuando ella también nos contaba que se dedicaba, no, lo mencionó en el documental que ya voy a subir, que era, se tenía que levantar 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para poder escribir antes de dedicarse a las labores del Sí, día.
que le corresponden o que en este caso le estaban asignados a ella. Exacto. Levantarse, encargarse de los haceres, de los días, del día a día, ir a trabajar, volver. Y que yo me recuerdo que lo asemejaba mucho a Silvia Plath, que Silvia Plath también tenía esa actitud de tener que, como ella era básicamente una dueña de casa en su tiempo, una sociedad londinense muy tradicional, ella en las mañanas, muy temprano, se tenía que levantar para poder intentar construir ese espacio propio. Y lo notable, y lo inmensamente notable y bello a la vez, es que en esos pequeños espacios que el día a día te ofrece, cuando estás obligado al quehacer de profesional, laboral y familiar, a pesar de todo eso, cuando el tiempo es muy limitado, nazcan este tipo de cosas. Nazcan libros Sí. como no, como Los Círculos y como todos los demás que produjo hace. Sí, mira, Ahora, para volver solamente al punto sí, no, del dale nomás. libro Los Círculos, me llama mucho la atención de esta tradición de una suerte como de tradición en la que se marca esto de ver, y que esto aparece mucho aparece en el documental, eh, cómo Chile, y sobre todo una persona que viene desde Magallanes lo puede ver con mucha más latencia, cómo Chile, el Chile más centralizado, no tiene Ujú. identidad y No tiene identidad. pierde identidad de manera consciente, no es porque se pierde porque sí, sino que lo hace de manera consciente, cosa que se puede ver Ujú. hoy día con lo que pasa con las luchas de los presos políticos mapuche, y que para ella es muy, es algo que no pierde permanentemente y que ella logra reconocer en el libro Los Círculos y con lo que pasa con la última Yagán, que ve en ella, en la muerte de la última persona que es naturalmente Yagán y que no hay ningún proceso de mestizaje en ella, en Ujú. su composición biológica, pierde un enorme acervo cultural que ya no va a ser lo mismo, porque se pierde No. una suerte de pureza y que probablemente en vida no se, no se, no se logró patentar de manera tan fuerte como lo podría haber hecho. Y este libro, en este caso Los Círculos, viene a dar cuenta un poco de esa no identidad de la que vive el pueblo chileno, si es que existe esa referencia o esa categoría, para mostrar de que en ello podemos recuperar o podemos tratar de vernos de manera más genuina. Claro. ¿Cachai? Ella dice incluso en el documental, refuerza esa idea afirmando que no podemos llamar Chile que tiene un Estado porque no reconoce su identidad. Claro, Y en el libro Los Círculos, lo que tú estás diciendo, tú tienes toda la razón, pasa que lo que hace Astrid, que le da voz a los que no tienen voz, ¿cachai? claro, Le da voz a Raulina, Yagán Yagán. em, y esa voz, esa historia que se cuenta ahí, representa de alguna forma cómo eh, se fue y cómo fueron desapareciendo una cultura que nos tiene que a nosotros identificar, ¿cachai? Que no claro. debemos renegar de ella, que somos parte de ella. Lo interesantísimo desde el punto de vista literario de la escritura de Astrid, sobre todo en los círculos, es cómo ella trabaja desde ahí, no solamente la temática, sino cómo dialoga con una cultura, la visibiliza, le busca dar voz y al mismo tiempo cómo ella también hace este juego con el lenguaje. No sé si te pareció Mm. cómo ella también incluso lo lee. O sea, en el documental se escucha su voz recitando ese poema. Cómo ella también se sumerge no solamente en la identidad, en empatizar desde esa esfera, sino que también entra en la lengua de esa identidad. Claro, ¿Cachai? Eso es lo trascendental, en cierta forma, en la escritura de Astrid, de movernos y de removernos, y ella mueve todo. O sea, entra en ese espacio que nosotros no podemos entrar. Eh,
lo visibiliza y trabaja desde ahí como saliendo como como una especie de un ave fénix, que está ahí como que se va mostrando y sale al mundo resplandeciente como, miren, con todos mis dolores, con todo lo que esto corporiza ese dolor Mm. y da cuenta de ello a partir de la palabra. Ese trabajo notable que hace ella a partir del lenguaje. Por eso, de alguna forma, mira, no quiero quedarme con los premios. Por algo, este libro fue premiado por la Academia de la Lengua. Porque el trabajo de la Astrid en ese libro es impecable a nivel literario. O sea, es impactante cómo ella trabaja con el lenguaje. Inventa muchos neologismos también, que se da ahí la libertad de mostrar y entrar ahí y navegar de una manera muy fluida. Yo quiero resaltar algo que tú dijiste, muy importante, con respecto a que te impactó como esta idea que te dijo ella esa vez en el programa, cuando dice, antes de que ser mujer, de ser madre, soy poeta. Y no sé si esa parte de la lista es la que más me interesa como recalcar lo que dice ella. Voy a Ujú. citar una parte cuando ella dice, todo es poesía. Bueno, siempre hemos hablado que cuando tenemos escritores mencionamos que es para cada uno de ellos lo que es poesía. Y a mí me parece notable lo que dice acá. Dice, todo es poesía. Ahora, para mí específicamente es mi modo de ser y estar en este mundo. Es mi trinchera, es mi reflejo condicionado frente a situaciones límite. Es lo que me hace vivir y no morir en el intento. Yo he escrito para no morir trágicamente, en ese sentido, o en ese concepto, dice. No hay una definición propiamente tal de lo que es la poesía. Es una creación, un fenómeno que va más allá de lo vivido y, en fin, es un lugar. Mm. Sí, a mí me pareció bien paradigmático en la obra de ella. Ella menciona en ¿Ya? hartas ocasiones esto de que la poesía es un reflejo condicionado. Sí. Porque, ¿qué es un reflejo? Es un acto de alguna manera impulsivo, pulsivo probablemente, que nace por un mero gesto y uno Sí, actúa de inmediato. exacto. Entonces, en este caso, cuando me da la sensación que cuando ella quiere decir que la poesía para ella fue un reflejo condicionado, que también lo menciona en una entrevista que tiene con Oscar Barrientos, que está ahí en YouTube, Ujú. me da la sensación que, claro, esto del el hacer poeta de manera permanente invita a que todo acto de estar en el mundo, de vivir, de convivir, de mirar, de observar, de escuchar y de hablar, no puede darse si no es en calidad poética, porque precisamente es un reflejo, o sea, es la primera impresión del día y la última de la noche, y no hay más Exacto. tampoco, y no puede haber más tampoco. Entonces, ahora, lo que me interesa, o lo que a mí me llama mucho la atención, y en eso eh, esto que se habla, de que por ahí se menciona de que la poesía es como una poesía antropológica. ¿Y antropológica por qué? ¿Ya? Porque indaga en esto, en los últimos indicios indígenas, yaganes del sur, del sur austral. Pero yo Sí. decía que algo que menciona, me parece que ahí lo menciona en el documental Tía Barros, cuando dice que es súper curioso que una persona, no, tú me lo decías también, ¿Yo? eh, es súper Yo lo... curioso, sí, ¿por qué no te entrevistaron? Vamos a reclamar, ¿Ah? vamos a ¿Qué reclamar. cosa? ¿Por qué no te entrevistaron a ti también? Que tú la conoces mucho. ¿Por qué? Pero bueno, Ya. decía, claro, no hay que necesariamente ser indígena Mm, para poder encarnar la voz de él. Y eso es una posición antropológica muy fuerte porque no es que el exacto. indígena sea un otro, y tiene que ser una persona de apellido indígena Para para poder. poder escribir poesía indígena, si todos en alguna parte tenemos el carácter mestizo, e incluso Sí. más, la sola palabra mestizo es muy criticada por muchos porque blanquea el origen indígena. Bueno, Entonces, eso nos pasa en la obra de Astrid. Por claro, eso es entonces, interesantísimo y lo que hace Astrid leerla.
de alguna manera, es recurrir a este viejo método filosófico que ocupa San Agustín, que para poder entender el mundo hay que mirarse hacia adentro. Sí, Y esto vendría a ser una suerte de pequeña confesión, sí, porque uno se muestra desde lo más íntimo y para ella, en tanto magallánica, en tanto mestiza, con todas las problemáticas y tensiones que tiene el concepto, nace o viene desde ahí, viene desde ese ser sí, indígena que también de ella es parte, a pesar de que ella también Astrid posee origen croata, croata. pero, Que, pero nace una voz desde ese cruce y ese cruce que está tan inserto en el Chile más austral. Entonces sí. eso es muy interesante, eso es muy Sí, a interesante. mí uno es muy interesante. De hecho, sale hasta Raúl Zurita en el documental. Ujú. Ahí hay un punto que queríamos como darle la vuelta a tuerca antes que terminemos el programa, que es por qué la Astrid, de alguna manera, que es el conflicto que siempre ponemos, es que por qué no ha sido revalorada en estos Es tiempos, como ha justamente, pasado con otras poetas chilenas, en la literatura, en el mundo de la cultura como tal. No se le ha dado ese protagonismo importante, no a ella, sino que verdaderamente a su obra. Hoy en día Círculo debería estar, valga la redundancia, circulando como loco con respecto claro, a que nos muestra cómo nosotros también no hemos sido capaces de reconocernos identitariamente, cómo nosotros nos despojamos de eso y no somos capaces de entrar y de empatizar y de entender de que eso es parte de nuestro ser, como con todo lo que está sucediendo. Entonces, la poesía de alguna manera recae ahí, esa frase emblemática de Tellier, nos puede salvar, de alguna manera, nos puede dar esas señales que claro. necesitamos tener. Y esta poesía de Astrid cae como anillo al dedo en esta temática y además nos muestra una panorámica completamente diferente con respecto a muchas de las producciones de la originalidad que cada una tiene estas poetas chilenas actuales, que la tenemos aquí, ¿me entiendes? Es como Astrid nos ha ido, ella sigue Claro. acá. Eh, entonces, ahí hay una deuda, yo siento. ¿Tú crees lo mismo, que hay como una cierta Sí. deuda con la obra de Astrid? Porque O sea Astrid, que, mira, a diferencia... ujú. Perdón, No, dale, antes dale, que dale. un punto, que me acordé de que más allá de todo esto, Astrid está publicada en otros países también. Es conocida afuera por su trabajo, igual que la Elvira Berenguer también, y, y Astrid y Rosabetti, o sea, perfectamente, ponte tú, Astrid podría ser publicada por otras editoriales que son conocidas por, bueno, Lumen, que también se publica en España, en otros países se publica por todo el mundo, o sea, en ese tipo de ediciones. Claro. Astrid, creo que Nof, sí, Nof, está publicado por la editorial Torremosa, una editorial que es parecida que la que tenemos acá, Cuarto Propio, que publica puras mujeres, una editorial feminista, muy conocida en España y que tiene un tremendo catálogo de escritoras, no solamente, digamos, hispanoamericanas, quiero decir, más que nada. Y y ella está ahí en ese catálogo, entonces ha sido traducida a muchos idiomas también, eh, porque su obra es una obra, ahí hay un trabajo con mostrar otra parte de las producciones en poesía, del estilo, el lenguaje, las temáticas, que no está muy alejada de lo que han hecho otros poetas también. ¿Por qué crees tú que ha pasado alguna vez? Hay como una cierta contradicción, porque por un lado como que sí, no, como que sabemos que hay editoriales que han sido muy fieles en publicarla porque la mayoría de sus libros están publicados por Cuarto Propio y la trastienda. Entonces, no por otras editoriales. ¿Qué piensas tú al respecto de eso, Joaquín? O sea, mira, Como... a ver, ¿por qué no se le ha leído, no se le ha considerado? No sé, ahí yo de verdad me declaro incompetente porque no hay razones para no ser leída, Sí, para que no tenga la tiene... potencia de, me imagino, no sé, de una Cecilia Vicuña y de todas las que tú mencionaste anteriormente. Porque además de ser de la misma generación, de tener una obra muy profunda, muy amplia, que aborda muchas temáticas, eh, y con el hecho de que también haya sido premiada por la Fundación Neruda,
con el espíritu que tenía ese premio, que también habla también con el mismo espíritu, sin quedarse con el tema de los premios, pero la inspiración de ese premio, yo me recuerdo que se lo escuchamos al bueno de Ernesto González, son los jóvenes los que están premiando en este caso a sus mayores. Pero ¿qué Sí. pasa con los mayores entonces que conocen a la Astrid, que fueron parte de la misma época? Yo no viví la dictadura, No, pues pero, ninguno de los pero dos. siento, pero siento empatía de una escritura como ella y cómo será entonces la empatía que puede llegar a sentir alguien que vivió la misma dictadura, que produjo escritura dentro de la misma dictadura y que ven que la voz de ella aparece de vez en cuando, sin grandes celebraciones por lo que ha hecho, por lo que ha construido, y que ahí está. Entonces, es una deuda que nos corresponde a todos, a viejos, jóvenes, no tan jóvenes ni tan viejos, a todos, para que pueda ser invitada a lecturas, para que pueda ser, para que sus textos puedan desarrollarse en escuela, de manera pedagógica, se la pueda reeditar por ahí, su obra completa, no sería nada de malo. Que esté dentro de la lista, le digo así un palo a los cursos de literatura en la universidad. Exacto, Cuando está el seminario de poesía chilena. exacto, o sea, eh, Yo creo que tiene que estar, porque es parte de esta generación que no está Elvira y todo, y tú puedes ver una misma temática desde otro estilo. O sea, hay también un trabajo todo con que si tú quieres hacer que que los estudiantes claro. desarrollen los recursos literarios a los que apelan mucho en la escritura los poetas. Entonces, lo malo es que esto demuestra o denota o deja patente de que hay una relación bien rara entre la Mm. lectura, los poetas o las poetas, que tienen un desarrollo no menor y destacado dentro de su área, y que no han sido recogidos ni por los intelectuales ni por los académicos, porque por ahí también me Ujú. dediqué a buscar un poco la obra crítica en torno a la Astrid y es Hay muy muy poco, mínima, muy mínima. muy O mínima. sea, no da ni para contratar. Entonces llega a ser un No, poco imponente. sí, eso es lo que yo digo, porque tiene varios libros ellas publicados, o Sí, sea, no es algo así como, más allá de la publicación, lo que hay que hacer es que sea leída, sea mostrada su trabajo, que es un tremendo trabajo, la obra de ella habla por sí sola también, como pasa con Elvira. El trabajo de Astrid, claro, ella es más del bajo perfil dentro de los círculos literarios y todo, la conocemos, pero cuando tú la claro, conoces y tú le escribes y le dices, oye, te quiero invitar a tal lado, ella va. ¿Cachai? claro. Ella es parte, siempre, cada vez que yo conversé con Astrid, pedirle algún, Astrid vamos a hacer tal cosa, ella iba, muy cercana también en que consideráis siempre un tema recurrente que salía a flote cuando nos reuníamos y todo, que la mujer, las poetas mujeres tuvieran un lugar en la literatura, que estuvieran, y ella insistía permanentemente en eso, participó muchas veces en esa instancia. Mm, eh, entonces ella también es una comprometida no solamente desde con lo social, sino que también con los derechos de que debe tener, como dice en un momento, las mujeres tienen que tener su propio cuarto propio, es justo. eh, y eso en ella siempre hasta el día de hoy, siempre me preguntaba si de qué va a ser el conversatorio, ¿no? Vamos a hablar la mujer y la escritura. Ah, yo sí voy. Entonces, era como, ya, bacán. Entonces, ya mucho antes de que explotara todo esto, lo que vino después. O sea, te mm, estoy hablando de año 2016, 2015, por ahí. Em, entonces, tú te das cuenta de que las cosas pueden ir de otro plano. claro. Yo concuerdo contigo, claro, me dices, me quedo un poco. ¿Cómo me fue lo que me respondiste que no te sientas como un poco incompetente para decir por qué no? Claro. Yo creo que puede ser, no sé, yo también como que no creo que en las editoriales chicas no la consideren, simplemente eh, yo creo que tiene que ser mostrada su trabajo, Claro.
y bueno, de alguna manera, como a nosotros nos gusta siempre ir como por los autores que no son tan mostrados, que no se le ha hecho como la justicia que corresponde, tampoco nos creemos como los justicieros de No, la literatura, pero no, no nada. es nuestro fin simplemente decir que nos interesa siempre indagar en autores que han sido poco leídos o que no nos podemos quedar con esa simpleza de que es el poeta maldito o el poeta de los lares. O No, en este nos podemos caso, quedar ahí. mira lo que pasa ¿Mm? en este caso, que es lo que me parece que resume esto. No puede ser que una escritora como Astrid, que tiene el reconocimiento de sus pares, que tiene una Sí. obra que es elocuente por el solo hecho de nombrarla, Ujú. que tiene una diversidad y que es una, como tú lo decías en la pauta, que desde el libro Los Círculos hay un antes y un después, hay una forma de entender la poesía, lo antropológico, el ser humano, la identidad chilena muy Exacto. particular. Y todo eso no se puede ver invisibilizado por el bajo perfil que es de lo que es una persona. Exactamente. No puede ser, po. No. Porque no estamos hablando de una Imagínate, persona que viene apareciendo en el mundo de las letras. Es una persona que está no, po. totalmente consolidada. He estado de todas las generaciones de la época de Zurita, Sí, ¿cachai? O sea, Zurita sale en el documental diciendo, de mi punto de vista, dice, para mí Astrid es una de las poetas más importantes, no solamente poetas chilenas, sino que a nivel latinoamericano. O sea, es mm, una poeta que hay que leerla. Postula su originalidad, ese uso también de sacralización con el lenguaje. Es una mirada distinta. Se distingue su trabajo. Hay un trabajo ahí profundo, riguroso, sólido en su escritura. Y eso no puede desconocerse en la escritura de la Astrid. Nosotros podríamos estar 1000 horas aquí conversando sobre, sobre su proceso creativo, sobre sus libros, que hay un trabajo profundísimo con el lenguaje, o sea, eso no quita. La gente que está escuchando y que probablemente después va a escuchar este programa, invitamos a que la lean y la escuchen, porque claro, andan unos videos por ahí también, porque lo que decías tú era súper importante al principio, que esto no es solamente escritura, también hay todo un trabajo que a partir de esa escritura sale algo más, cuando ella lee, ¿no te has dado cuenta de eso? Que cuando ella lee, a cuando uno lee el poema es completamente distinto. O sí. sea, ella Es una vergüenza leer un poema de le, ella ahora. le da una vida a eso. O sea, ella no solamente escribe ahí, sino que también es como que sale de acá, ¿cachai? Desde la guata. O sea, cuando recita la Astrid, te lo transmite de tal forma que tú te puedes transportar en lo que te está diciendo. Te puede Claro, interpelar, te llega, no te es indiferente. claro, Ese trabajo con la oralidad es importantísimo al momento de transmitir sí. lo que tú quieres decir. Es todo un trabajo. O sea, ella el oficio de la escritura, bueno, me acuerdo que ella me contaba que escribía 6 horas diarias. Sí. Entonces, es una hacedora ella vive, la escritura para ella es más que un trabajo, es parte, es un modo de ser, como lo dijimos delante. No sé cuántos minutos quedan, porque lo ideal es como, no sé si Seis que minutos. 6 minutos ya. No, porque yo te iba a decir como que si queríamos leer algunos poemas de Sí, ella, como para que nos, sí, para de que ahí no quede rematemos con lo que indiferente. realmente hemos dicho. Si la No verdad es es que lo, este programa tiene... claro, no es lo ¿Ah? mismo lo hubiera leído ella, pero bueno, es lo que hay. No, No, pero el video que tú subiste no somos de más. ella recitando esos 7 minutos, sea notable. No, Pero a mí, y decir de que va a estar en nuestro Instagram ese reportaje que por algún mal motivo se bajó de YouTube, lo sí. alcancé a descargar antes y ahí va a estar, entonces para que lo puedan disfrutar y lo difundan, lo descarguen, lo masifiquen, lo envíen, lo recorten, le hagan todo lo que quieran. Que en realidad es el único documental que hay de ella. Claro. Oye, antes que No dura empecemos la mucho. lectura, Ujú. mencionar de que nos vamos a cambiar de día y de hora, Ah, ¿verdad? Sí. antes que se nos pase. Nos vamos a Ya, cambiar a los días cuéntala. miércoles, miércoles Miércoles. a las Sí. 9:30. 9:30. Los días Desde miércoles. ahora pasamos de jueves a viernes, a miércoles, perdón. Algún día volveremos los viernes de De resistencia, aquellos tiempos. de aquellos tiempos. Y vamos con la lectura.
Ya, pues, ¿tienes algún poema ahí? Yo estoy Sí, sí que revisando tengo acá. uno aquí. Ya, Tengo uno que me gustó entonces mucho, empieza tú. que a pesar de que es del último libro, me parece que recorre todo, es un poema que recorre toda la obra, que al menos que yo conozco de Lassen, que uno Ujú. habla del mestizaje, de la violencia, harto aspecto. Este sí, no tiene nombre, pero aquí va. Somos Dale. fisura aún, dos sombras desfiguradas, memoria grietada, todavía muertos calientes. Oremos, roguemos plegarias, pedimos. Interminable yacer tibio de hecho, interminablemente lo damos por hecho. Es la otra pausa, es la otra historia, es la otra puesta nubada a medias y alguien, como una manda arrodillada, nos dice, es la vida, nos dice. Notable. Es. Ese. Ya. Ese es también. Voy a leer, tampoco este tiene título. Está casi al final del poemario en off. Dice, la palabra, perdón, la palabra tañe sin palabras mis manos amordosadas. Con dificultad escribo el testimonio de mí misma, el que me baja hasta el abismo y me retorna sin pena ni gloria. Duele la memoria donde sigo siendo ninguna. Sobro en el quehacer de los afectos. Me asemejo a los perros vagos. Ladro, aúllo, escapo. Bueno, buenísimo. Ese duele la memoria donde sigo siendo ninguna. ¿Qué es ese verso? Mm. Notable. Bueno, este de en off. Bueno, ¿tienes otro ahí a la mano? Sí, a ver, creo que ya alcanzamos por ahí. Tenía unos marcaditos acá. Ujú. Yo creo Yo que con tengo todo rayado el libro. O sea, lo marcado entero. Sí, anda. este también Bueno, es hay de las que. letanías de Caipacha. Ya. Dice uno, el sonido de los pájaros metálicos, ese ruido desde arriba, nuestro cielo, helicópteros como buitres camuflados, masa negra, esos pájaros apuestan, violentando al amor, al todo amor. Noche rumbe, la sepulta por el miedo, habitante de la casa de la rama de los árboles. La caipacha va en picada cielo abajo, ninguneada, yace en tierra, yace en barro. Qué buena. Oye, Bueno, Letanía de Caipacha, un tremendo libro. sí. Es un trabajo tremendo el que hace ella. A mí un libro que me agarró así. Sobre todo hay uno que está en prosa. Yo ese libro lo tuve en un momento y como que mis libros igual de repente como que al prestarlo, pasarlo por allá por acá, como que, como que No, pasan cosas. no, yo tengo un puro Em, libro prestado y no lo tengo, sé. sé perfectamente que lo tengo. No hay manera Chan. que lo. Bueno, ya, yo voy a seguir con Nos este queda en off. un minuto. Démosle Ya, un con el minuto. último. Ya, con este Con esto nos sigo. vamos. ¿Dónde has caído, asteriza? En la memoria de los que ya dejamos de ser niños, en la lengua, esa palabra llorando. ¿En qué país deliras y das paso de ciega? ¿Y a qué sepelio de te unes, sacrificada, sí, moribunda, la siempre abierta de huesos? Perfecto. La siempre abierta de huesos. Ya, bueno, me hubiera gustado que hubiéramos leído, porque es como que ese poema me mata, la de Raulina Yagán Yagán, Sí. pero no alcanzamos. Nos queda deuda. Nos quedan 8 segundos, así que nos queda deuda con Astrid. Ya, pues. Nos Nos vemos quedan la próxima deuda como semana. siempre. Nos vemos la próxima.